Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Bienvenidos a esta nueva serie de estudios, donde el objetivo es conocer cómo el Satán de la Biblia hebrea se transformó en Satanás. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. En la cosmovisión religiosa cananea, cuna de Israel y Judea, en la cosmovisión preexílica, los dioses residían en el cielo y se reunían a tomar decisiones sobre el pueblo de esa tierra bajo el liderazgo del dios el padre de todos los dioses del panteón cananeo. Según la mitología cananea, se creía que este grupo de líderes divinizados integraban el Consejo Celestial. Así está registrado en el Salmo número 82, en el verso número 1. Dice allí: Dios preside el Consejo Celestial, entre los dioses dicta sentencia. Esta creencia se basa en la idea primitiva que así como es en la tierra, así es en el cielo. Así como los pueblos tienen reyes y jueces, así también están organizados los dioses. Con esto en mente, examinemos una de las reuniones de los dioses cananeos, una reunión del Consejo Celestial donde participa el personaje estrella de esta serie, el Satán. Este estudio se desarrolla bajo el título En el principio era el Satán, y el texto eje sobre el cual gira el estudio está en el legendario libro del patriarca Job, en Job capítulo 1, versículo 6, y voy a leer en la versión de la Biblia Jerusalén Latinoamericana, edición 2007. Dice allí: un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. El autor de esta obra literaria tiene la intención de transmitir al pueblo la creencia de que el Dios jefe del panteón cananeo es un Dios soberano y que puede obrar en la forma en que quiera, con quien quiera y donde quiera, siempre que sea dentro de su territorio, porque en la antigüedad cada tribu, pueblo o nación tenía su propia deidad territorial. Herencia de esa antigua creencia, transmitida por la Iglesia Católica Romana, es que hasta el día de la fecha en muchos países se cuenta con el santo patrono nacional y el santo patrono de una ciudad en particular, y cada católico con su santo patrono personal. Respecto a esta leyenda, quiero advertirle dos cosas. Primero, que esta obra de Job fue adaptada por la élite sacerdotal judaíta al sustituir el nombre del dios El por el de Yahvé, cargo que ocupaba el dios cananeo el dios de Israel. Recuerde además que Yahvé es un dios importado, un dios extranjero en Canaán, proveniente del desierto de Madián. Y segundo, el final del libro de Job, donde sus bienes le son restituidos el doble y se le concede nuevos hijos, es un añadido sacerdotal para animar al pobre a seguir sufriendo en manos de la clase dominante, con la ilusión de que Yahvé algún día le pagará el doble. Hecha esta aclaración, procedo a examinar el texto. En la narrativa, el Satán es un título y define una función concreta. De allí la expresión el Satán, escrito en mayúscula como cualquier otro título, como el profesor, el médico, el doctor, etc. Por tanto, Satán no es un nombre propio, tampoco es el nombre de una entidad celestial o espiritual. Y esto es necesario resaltar y enfatizar, porque con el tiempo se tornó un nombre propio, el nombre de un ente concreto divinizado, aunque igualmente mitológico. Es oportuno señalar que en Mesopotamia, de donde Israel y Judea absorbió sus leyes y sus prácticas religiosas, el acusador era una función legal, ejercida temporalmente según requería la circunstancia, y no constituía un oficio permanente, como por ejemplo en nuestros días un fiscal general del Estado o el fiscal de una jurisdicción en particular. De modo que el Satán es una función que podía ejercer cualquier miembro del elenco celestial,
porque no se menciona el nombre del ser espiritual que desempeña el papel del Satán. Y según el texto, el Satán es otro hijo del Dios Yahvé. En el versículo siguiente, en Job capítulo 1, versículo 7 dice: dijo entonces Yahvé al Satán: ¿de dónde vienes? El Satán respondió: de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. En esa época el Dios Yahvé aún no era ni omnisciente ni omnipresente, porque según el relato, Yahvé no sabía por dónde andaba el Satán, un miembro clave en la corte celestial a su dignísimo cargo. Consciente de sus limitaciones, Yahvé pregunta al Satán de dónde venía, y su respuesta fue: de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. El Satán estaba ejerciendo su función de recorrer la tierra, de inspeccionar la conducta de los hombres e identificar o individualizar al que comete algún acto lesivo o contrario a las leyes establecidas por la corte celestial. Según la narrativa, el Satán regresó sin novedades. Todo estaba en regla en el territorio que le cupo fiscalizar, y se supone que su trabajo lo realizó con profesionalismo divino. En este estado de cosas, en Job 1:8, Yahvé replicó al Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya que todo el pueblo se conducía correctamente, el Dios de la guerra Yahvé, para matar el tiempo y a alguna gente, escoge a su víctima, justamente a un hombre de fe y conducta intachable ante sus propios ojos. Le pasa el dato al Satán para que examine la vida de Job y descubra la razón por la cual el patriarca le ofrece sacrificios y le lisonjea religiosamente, que encuentre el propósito por el cual Job se pasa todo el tiempo haciéndole la barba al megalómano Dios Yahvé. Aquí se aplica el dicho que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. De modo que San Yahvé decide conocer la verdad y autoriza la inspección de su devoto. Note que la iniciativa parte del Dios Yahvé y no de su funcionario. Y la acusación no se hizo esperar. Al final, para eso está el Satán, un fiscal profesional para fabricar pruebas e incriminar a Job de abuso de influencia para beneficio propio. Job capítulo 1, versículos 9 al 11 dice: respondió el Satán a Yahvé: ¿te crees que Job teme a Dios por nada? ¿No ves que lo has rodeado de protección a él, a su casa y a todas sus posesiones? Has bendecido sus actividades y sus rebaños se extienden por todo el país. Pero trata de poner la mano en sus posesiones. Te apuesto a que te maldice a la cara. Este es el libelo acusatorio presentado al instigador Yahvé. Y por lo que se puede apreciar, el Satán no encontró nada anormal en los actos del piadoso Job. Entonces, el señalamiento es la motivación al patriarca de que supuestamente lo hace por un interés puramente económico. Esta es la semilla del dogma, que no tardaría en germinar, que tanto Yahvé como Satanás conocen las intenciones del corazón del hombre. Es solo un argumento de manipulación religiosa para infundir miedo en la gente, con el fin de domesticar y controlar el rebaño. Más tarde sería el ojo que todo lo ve, como el ojo de Horus, que está estampado en el billete de $1 y ubicado en la cúspide de una pirámide egipcia. El Satán enfatiza que su afirmación es irrefutable y desafía a su jefe Dios Yahvé diciendo: trata de poner la mano en sus posesiones. Te apuesto a que te maldice a la cara. Dicho de otro modo, quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. El autor sabe que la gente busca una relación de costo-beneficio con cualquier deidad,
Este fenómeno es bastante claro en la leyenda del Éxodo, en la actitud del patriarca Jacob. Génesis capítulo 28, versículos 20 al 22 dice: Jacob hizo un voto diciendo: si Dios me asiste y me guarda en este camino que recorro, y me da pan que comer y ropa con que vestirme, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces Yahvé será mi Dios. Y esta piedra que he erigido como estela será casa de Dios, y de todo lo que me des, te pagaré el diezmo. La relación es estrictamente comercial. Si me das, yo te pagaré. Dame primero, y entonces te pagaré mi promesa. Jacob le está poniendo condiciones a Yahvé. Le está probando para conocer si es un Dios benefactor, un candidato confiable para que sea el Dios del patriarca. Si le beneficia, concediéndole todo lo que le solicita, entonces y solo entonces, dice Jacob, Yahvé será mi Dios. La relación no se basa en la obediencia, sino en la retribución de los servicios prestados. Es una relación de conveniencia, así de simple. El autor del libro de Job deja ver que el destino del patriarca y su familia es potestad del Dios Yahvé, y que el Satán carece de autonomía para obrar libre o independientemente. Este concepto será alterado con el tiempo, porque el Satán será convertido en Satanás y se le otorgará la libertad de hacer lo que quiera, atemorizando al creyente y forzándole a una vida de oración y ayuno constante, sin saber que ambos son solo personajes literarios, que son solo seres puramente mitológicos. Escuchemos ahora la respuesta de la deidad. Job capítulo 1, versículo 12. Contestó Yahvé al Satán: de acuerdo, métete con sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. Y el Satán salió de la presencia de Yahvé. Aquí Yahvé y el Satán son dos personajes bárbaros, inmorales, sanguinarios y peligrosos. El Dios Yahvé le otorga su acuerdo al Satán para que despoje al patriarca de sus legítimas posesiones y que se limite solo al despojo, sin cometer otro crimen, el de asesinar a Job. Por la participación en la vida de Job y la relación con su jefe Yahvé, el Satán actúa como fiscal acusador, como un fiscal ante la deidad que le comisiona, y como adversario ante Job y su familia, a quienes sin ninguna causa justificada transformó sus vidas en una eterna agonía. Para el patriarca Job, el único responsable de su infortunio es la deidad de su devoción, a quien reclama y exige explicación, pues se reconoce a sí mismo como un hombre de bien, tanto en actos como en pensamientos. Job reconoce que es Yahvé el que le pone los pies sobre la cabeza y le impide levantarse o reponerse de su desgracia. Su pregunta legítima es: ¿por qué? ¿Por qué? Es oportuno acotar que si Yahvé procede de este modo, con un devoto suyo, con un ser humano de bien, de impecable reputación, que le sirve y confía en él genuinamente, ¿qué no haría con la persona que no pertenece a su rebaño o con quien le da la espalda? El Dios Yahvé, con su seguidor más fiel, se comporta como un Dios traicionero. Yahvé es un Dios maligno. Yahvé es un Dios perverso. Hubiera sido útil al Dios madianita Yahvé dar un vistazo al libro de Proverbios, en Proverbios 3:29, que dice: no trames males contra tu prójimo mientras vive confiado junto a ti. Sin embargo, el escritor le confiere al Satán el trabajo sucio de torturar psicológica y físicamente a un hombre con toda su familia, hasta destruir su patrimonio y arrebatarle todos sus hijos. El autor de la obra atribuye al Satán toda la responsabilidad del tormento perpetrado en contra del patriarca y desvincula del caso al siniestro dios edomita Yahvé.
Pero la responsabilidad principal recae sobre el Dios Yahvé, el mandante de la desgracia de una familia, cuyo jefe Job es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El Dios Yahvé, en vez de defender y proteger a Job, le entrega en manos de su asistente el Satán para que ejecute la sentencia macabra. En esta escena y según el autor, el Dios Yahvé se comporta con su fanático seguidor como un verdadero canalla. En conclusión, el Satán aparece subordinado al Dios Yahvé y en ningún momento y bajo ninguna hipótesis se puede afirmar que exista enemistad entre Yahvé y el Satán. Más bien, ambos actúan en completa armonía, en absoluta coordinación, una dupla divina sin par. Coloquialmente hablando, son uña y carne, pan y mantequilla, son cuates. Y el Dios Yahvé, por su parte, no tiene problemas en admitir públicamente que es el autor del bien y del mal. Más bien se jacta de serlo y de hacerlo, tanto que le confesó a su vocero, al príncipe de los profetas, para que diera a conocer a su pueblo. Isaías capítulo 45, versículos 5 al 7 dice: Yo soy Yahvé, no hay ningún otro. Fuera de mí ningún Dios existe. Yo te he ceñido sin que tú me conozcas, para que se sepa desde el sol levante hasta el poniente, que todo es nada fuera de mí. Yo soy Yahvé, no ningún otro. Yo modelo la luz y creo la tiniebla. Yo hago la dicha y creo la desgracia. Yo soy Yahvé, el que hago todo esto. Aquí cabe mencionar el axioma jurídico, a confesión de partes, relevo de pruebas, para describir justamente una declaración como la de Yahvé, quien al confesar su delito libera a la contraparte de tener que probarlo. Lo irónico es que con el tiempo, Yahvé fue pulido hasta convertirse en un Dios perfecto, en un Dios justo, santo, perdonador y salvador, mientras que su asistente se convirtió en el ogro, en el maligno, en el indeseable, en el enemigo del reino de Yahvé y de su voluntad, en fin, en el enemigo de toda la humanidad. Muy bien, concluyo la exposición con la observación del poeta satírico romano Juvenal. Nadie se hace malvado de repente. Agradezco su amable atención. Reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.